Bueno, pues con todo el mundo virando, con Europa reaccionando. Después vamos a ir a Bruselas porque mañana se suspende el tratado comercial. Girando, aquí en España el PP no. El PP ha decidido quedarse exactamente donde estaba al día después de los ataques terroristas de Hamás, que es en la condena a Hamás y punto. Y hoy hemos escuchado cómo ellos van a reconocer el genocidio cuando lo determine la Corte Penal Internacional y no antes. David Junquera, buenas noches. A fin de cuentas, Aimar, buenas noches. Esto lo han hecho solo 3 personas de la ONU. Es lo que dice Esther Muñoz, que defiende que es mucho más complejo el debate que una pregunta de sí o no. Y con respecto a la resolución que han hecho 3 personas de la ONU, mire, yo entiendo que el gobierno quiere que todo sea genocidio sí o genocidio no. Este tipo de cuestiones son mucho más complejas. El PP asegura que a fin de cuentas ahora estamos hablando de Palestina solo porque le interesa a Sánchez. ¿Por qué el gobierno saca este tema ahora? Porque ahora hay que tapar mucho. ¿Y porque Sánchez ha visto una ventana de oportunidad? Para enfrentar, para dividir, para deshumanizar al adversario. Se muestra dolida Esther Muñoz de que el PSOE acuse al PP de no tener sentimientos. Ella acusa al presidente de otras cosas. Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes. No es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado. Desde el gobierno evidentemente no iban a dejar pasar la oportunidad de arrinconar a los populares con este tema. Alegría les señala directamente por mala fe. La posición del Partido Popular frente a la masacre de Gaza, desde luego no es ignorancia, es mala fe. Y añadiría más, una ceguera interesada. Esos silencios y esa equidistancia, dice la portavoz, finalmente les terminarán pesando en el futuro. La estrategia del Partido Popular directamente es infame porque aquí no se está hablando de ideología, se está hablando de derechos humanos y del derecho de un pueblo a existir y a permanecer en su territorio, ¿no? Yo directamente creo que el Partido Popular ha colapsado. No sé si el motivo del colapso es por su disparatada competencia con Vox. Ahora hace unos minutos ha votado nuevamente con Vox por un asunto para evitar la regulación de inmigrantes que llevan cierto tiempo en nuestro país, y en esta competición disparatada probablemente uno de los factores que le ha llevado a desplegar esta estrategia es Vox. Y puede haber otro. Y es que algún genio de estos que rodean al presidente del Partido Popular y le asesoran a diario le ha debido de convencer que manifestarse o protestar contra la masacre de los gazatíes es estar del lado de Pedro Sánchez, cuando efectivamente debe de desconocer todos los datos. Hay datos y estudios del Instituto Elcano que dicen que más del 80% de los españoles consideran que esto es intolerable, y que además están a favor el 70 y tantos %, también votantes del Partido Popular, de adoptar medidas contundentes como la que va a aprobar mañana la Comisión Europea. Por cierto, que si Pedro Sánchez estuviese aprovechándose del dolor de los gazatíes, no hubiera solicitado en febrero de 2024, no ayer ni antes de ayer, cuando ha ido escalando la ofensiva, sino en febrero de 2024, junto con Irlanda, precisamente la decisión que va a adoptar mañana la Comisión Europea. Por lo tanto, establecer una suerte de batalla entre gazatíes con Sánchez y israelíes con Netanyahu para sacar pues para intentar exprimir una ofensiva contra el gobierno de España, sencillamente es no enterarse, porque es verdad que hay gente que está convencida, erróneamente por supuesto, que todos los que fueron el domingo a manifestarse y a protestar por la participación del equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España eran simpatizantes de Pedro Sánchez. Ojalá quisiera Sánchez para sí que todos los que salieron a protestar fueran entusiastas del gobierno actual del Partido Socialista y Sumar. Yo creo sinceramente que no es así, y creo que en esta ocasión nuevamente el Partido Popular pagará la decisión que está tomando. Se queda tan pequeña la política española, pero tan pequeña, solo hablando de Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no, que al final es el debate más cómodo, claro, evidentemente es en el que se mueve cómoda la oposición, porque los que les votan están muy muy calientes por echar a Sánchez y solo ven eso, o mucha gente solo ve eso. Yo creo que aquí hay algo mucho más de fondo, y de hecho se nota mucho la incomodidad del PP, porque el PP sabe, igual que sabemos todos, que hay muchísimos votantes del PP
que simpatizan, no con Sánchez evidentemente, pero sí con lo que está diciendo, sí con lo que pasó con los manifestantes del domingo. Simpatizan mucho más con los manifestantes del domingo que con lo que dice Isabel Díaz Ayuso, oyéndose a abrazar y a fotografiarse con el equipo de Israel. Tiene que haber, las encuestas dejan claro que hay millones de votantes del PP que están tan horrorizados como los demás y tan escandalizados como los demás de lo que están haciendo Netanyahu. Por eso es tan difícil de comprender la posición, sobre todo de Alberto Núñez Feijóo, que intenta decir no, pero no estoy de acuerdo con esto que hace Israel, pero lo dice con unas palabras eufemísticas. En fin, se están metiendo en un jardín importantísimo por no hacer lo obvio, que es sumarse a la ola mundial de condena a Israel, esté o no esté Sánchez en esa barca. Es que es muy difícil hacer política solo, pase lo que pase en el mundo, en función de si Sánchez está en este lado, yo estoy en el de enfrente. Eso te conduce estratégicamente a un desastre. Lucía Ester. Hombre, yo creo que no se puede justificar en absoluto que supuestamente el presidente del gobierno esté utilizando esto en beneficio propio o lo que sea, con no ser claro a la hora de calificar esto. La portavoz Esther Muñoz ha dicho hay gente interesada en que esto sea genocidio sí, genocidio no. No. El Partido Popular podría utilizar muchos otros adjetivos, además de genocidio, ¿vale? Ya me parece un poco atrevido decir que la ONU, como he dicho esta mañana Esther Muñoz, que la ONU no es quien para calificar de genocidio, porque claro, si la ONU no es quien, yo no sé quién es quién, ya, o sea, otra cosa es que quede todavía un proceso abierto y Dios quiera que veamos a Netanyahu condenado por esto, pero bueno, es verdad. Ahora, en fin, yo creo que podría decir también que es un criminal de guerra, que lo es. Podría decir que es una masacre, que lo es. Podría decir que es una matanza indiscriminada, que lo es. Podría decir que está ocupando un territorio que no es suyo, que también. Es decir, todas estas cosas son ciertas y podría decirlo el PP y decir tranquilamente, después de todo eso, que el Tribunal Penal decida si es genocidio o no. Esta no es la cuestión. Y añadir que Sánchez se aprovecha de todo esto. Vale. Claro. O sea, es que no es incompatible. Claro. Es decir, que Sánchez se está aprovechando de esto no quiere decir que aquello no exista y no sea, evidentemente, una cosa de humanidad. No, es que yo creo que tratar este tema en términos ideológicos hasta me parece como un insulto a las víctimas, de verdad lo digo. O sea, es tan brutal lo que está pasando, es tan brutal que Netanyahu quiera cambiar la historia a base de matar gente, quiera cambiar el mapa de Oriente Próximo a base de matar a personas, a hombres, mujeres, niños, a base de expulsar de su tierra a unas personas que viven allí, que me parece que todo lo demás palidece. Es una cuestión humanitaria, una cuestión de humanidad. Y además hay otro componente que a mí me parece importante. Yo creo que la mucha mayoría de las personas que votan al PP o que se pueden considerar simpatizantes del PP o lo que sea son cristianas y católicas, incluso practicantes, ¿no? El presidente de la Conferencia Episcopal, el Papa, o sea, la Iglesia en su conjunto está denunciando esto como es lógico, como es obvio, y por razones que a mí se me escapan, porque no entiendo qué de bueno puede sacar el Partido Popular de esto. Es que lo que no entiendo es cómo es posible que el Partido Popular, que entre sus principios figura el humanismo cristiano, ¿no?, esté actuando con esa falta de piedad y de misericordia. Yo creo que ni siquiera, fíjate, iba a decir, lo entiendo que Isabel Díaz Ayuso lo haga, pues es que ni siquiera, es que no entiendo, no, porque ¿qué de bueno saca el Partido Popular de esto? Aparte de poner a parir a Pedro Sánchez, es decir, no entiendo cuáles son las ventajas, es que ni siquiera entiendo que sea una estrategia partidista, ¿no? O interesada, como dice Pilar Alegría. ¿Interesada por qué? ¿Qué les va a interesar de esto si están en contra del mundo entero? Es más, ya Netanyahu ha advertido que el mundo entero está en su contra, por cierto. Ya se está dando cuenta que el mundo entero está en su contra. Yo no sé qué consecuencias traerá esto, pero desde luego, si cuando hasta él se da cuenta de que el mundo entero está en su contra y que, bueno, ayer o antes de ayer mismo lo dijo, tenemos que vivir menos igual Trump, en autarquía, ¿no? Porque... Menos Trump.
Ya, pero claro, no, pero él, claro, pues Trump le facilita las armas, claro, pero él mismo dijo que igual tendrían que vivir un proceso de autarquía, de consumir lo que producen, porque a lo mejor comercialmente, de hecho la Unión Europea está a punto de, claro, por eso digo que, bueno, en fin. Mira, vamos a ir a Bruselas y voy contigo, Palomera, pero mañana la Comisión Europea va a aprobar la suspensión de la parte comercial del acuerdo de asociación que Europa tiene con Israel y que a los israelíes les da muchísimo dinero, les da muchas ventajas en su comercio con los países europeos. El gobierno comunitario de von der Leyen va a votar mañana internamente y va a aprobar, todo apunta a esa suspensión, que es un paso que España llevaba tiempo pidiendo, que la Comisión no contemplaba hasta hace unos días. Y mañana lo van a aprobar, aunque la última palabra la tendrá el Consejo, que es donde están representados todos los gobiernos de la Unión. Ayer en este programa analizábamos la carta que publicó el domingo en redes sociales el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre los incidentes en la Vuelta. En ese escrito nos ha llamado la atención que Feijóo se refiere al genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu como la respuesta que está dando el gobierno de Netanyahu. O cómo aludía, por ejemplo, a las decenas de gazatíes que están siendo asesinados, decenas de miles de gazatíes que están siendo asesinados a diario como pérdidas civiles de personas de origen palestino. No es la primera vez que Feijóo y otros dirigentes de su partido buscan fórmulas variadas para hablar de genocidio, pero siempre evitando esta palabra. Lo que está haciendo Israel en la población civil de Gaza es inadmisible. Es inadmisible la situación que se está viviendo en Gaza. Empezando con las medidas para acabar con lo que está ocurriendo en Gaza. El gobierno de Israel está siendo absolutamente desproporcionado en sus actividades militares contra la población civil palestina. Y han de finalizar ya la actividad militar contra la población civil. La población civil que no debe sufrir las consecuencias de la situación que está viviendo ese territorio, ¿no? Parece que no se acaba de pronunciar una palabra o similar, sino genocidio, que no la quieren expresar, otro tipo de palabra como masacre o matanza. Luego también fue muy comentado la carta de Feijóo sobre la Vuelta, con aquellas expresiones de la muerte de civiles palestinos. Pero vamos a ver, hombre. Es que la población civil es el objetivo. O sea, no es que esté sufriendo las consecuencias no es que estén bombardeando con precisión para cazar a una célula de Hamás o un grupo... No, es que la población civil es el objetivo. Entonces, si no eres capaz ni siquiera de decir eso, ¿cómo vas a poder decir nada más? Que no sufra las consecuencias de lo que está haciendo el gobierno de Israel. No es que esté sufriendo las consecuencias, es que a lo que estamos asistiendo, lo acaba de decir el general, no es una operación militar. No es una operación militar contra un ejército enemigo, es un ataque sistemático contra la población civil, para limpiar, para despejar un territorio. Ya entraremos si es genocidio o si no es genocidio. Claro, el Partido Popular tiene problemas, pero insisto, yo creo que no porque mi amigo Alberto Núñez Feijóo es perfectamente consciente de la situación, o sea, ellos lo ven, pero falta el dar el salto de que, bueno, oye, pues Pedro Sánchez lo dijo antes, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo dijo antes, no pasa nada. O sea, no pasa nada por ser un partido de oposición, hacer un apoyo crítico de vez en cuando a la posición del gobierno y situarse en este caso donde debería estar el Partido Popular, que es donde está la mayoría de la población española. Y donde estoy convencido de que la mayoría de los dirigentes del Partido Popular, empezando por Alberto Núñez Feijóo, está. Pasa a ser debatible una cuestión de derechos de las personas que para ellos mismos hasta hace un año no era debatible. Pero no solo no era debatible, sino que lo que era debatible y lo que votaron a favor de debatir es una regularización enorme que fue motivo de una iniciativa legislativa popular que es muy complicado. Se juntaron las 500.000 firmas, tuvo muchos avatares y, como contaba muy bien la compañera, fue la Iglesia que hasta hace poco tenía una influencia muy fuerte en el PP y la está perdiendo, y esto es decisivo. De verdad están pasando muchísimas cosas en la derecha en todo el mundo y en la derecha española, que es que ya ni siquiera la Iglesia, bueno, hemos visto a la ultraderecha española enfrentarse con la Iglesia, enfrentarse con los obispos porque tienen una posición que no les gusta. Abiertamente Abascal enfrentándose con los obispos. De verdad que están pasando muchas más cosas en la derecha en todo el mundo que en la propia izquierda, que está pues un poquito esnortada y con dificultades, pero está más o menos donde estaba. La que se está moviendo de manera brutal es la derecha.
camino a la ultraderecha, y el PP en particular se está yendo tan a la derecha que no le va a quedar espacio para volver. Si va tan lejos, es que de verdad no sé si alguien quiere volver en el PP, pero cuando quieran a lo mejor no van a poder. Lo que ocurre es que uno entendería que el Partido Popular se fuera tan a la derecha, que rozara con los dedos a Vox si estuviese sacando un rédito de ello. Pero es que lo incluso que dicen, así sería arriesgado sería para entendible, ellos, aunque no justificable desde mi punto de vista. Bueno. Para ellos seguramente estaría justificado y bien hecho. Pero es que efectivamente las encuestas lo que dicen es lo contrario, es decir, que se sigue produciendo un trasvase de votos del Partido Popular a Vox y que en los últimos meses ha perdido 1 millón de votos. Por lo tanto, yo, sinceramente, cuando antes empleaba la palabra colapso, no era improvisación. Creo que en el Partido Popular está pasando algo, y está pasando algo muy grave, porque no son capaces de identificar ni cuáles son las sensibilidades que hay en este país, ni cuál es el asunto en torno al cual gira la política planetaria en este momento, ni que parte de su electorado no les reconoce como partido que represente la centralidad. Por lo tanto, sí creo que algo debe de estar pasando dentro y que alguien debería de asumir alguna responsabilidad en algún momento, porque la brocha gruesa podemos decir, bueno, es que se ha acercado a las posiciones de Ayuso. No, es que hay mucha gente dentro del Partido Popular, no solamente Feijóo, que están defendiendo eso, y antes no era así. Esther, es que la propia Ayuso, si seguimos un poquito el recorrido de los últimos 4 años de Ayuso, se ha ido muy a la derecha con respecto a Ayuso, a mí sí me cuentan hace unos años, y hemos seguido, Esther y yo también, evidentemente, pero Lucía y yo muchísimos años al PP. A mí se me cuentan hace unos años que iba a haber una dirigente del PP haciéndose fotos con el equipo de Israel, con la que está cayendo, y que iba a haber un Partido Popular defendiendo sobre la inmigración, que el PP sabe perfectamente porque gobierna el 80% de España, y los empresarios que hablan con el presidente de Andalucía, que hablan con el presidente de Murcia, que hablan con el presidente de Castilla y León, los empresarios le están diciendo, igual que al gobierno central, ¿qué necesitan? Lo que necesitamos es más gente, porque tenemos un montón de puestos de trabajo, estamos creando empleo y necesitamos que venga más gente obviamente con esta cualificación, los empresarios ya sabemos cómo son, y muy baratos, pero gente, evidentemente les están pidiendo, saben perfectamente cuál es la realidad, están haciendo un discurso que no se pueden creer. Estaremos adelantando debates, pero claro, estas posiciones del Partido Popular, que no son posiciones programáticas, o sea, es más bien populismo. ¿Tú crees que el punto actual del PP Nacional le puede hacer daño a Mañueco en Castilla y León? Hombre, y al Juanma Moreno en Andalucía. Ellos, desde luego, no están en esas tesis. Pero Juanma Moreno va mucho más sobrado que Mañueco en las encuestas. No, sí, yo estaba hablando en términos generales. Sí. Luego los detalles ya los podemos discutir, pero me refiero que las elecciones en las comunidades autónomas que no son Madrid, el Partido Popular en Castilla y León, en Galicia, en Andalucía, las ha ganado en una posición central. Palomera. No, sin embargo, ha conseguido imponer esa estrategia en el Partido Popular a nivel nacional. Lucía, que es el Partido Popular, que es un partido de varonías... Yo no he escuchado a Juanma Moreno decir me gusta la fruta todavía. Bueno, no ha dicho me gusta la fruta, pero en el asunto... Ni que le parezca mal que en su partido utilicen me gusta la fruta para llamar hijo de puta al presidente del gobierno de España. No solamente eso, en el asunto de Gaza, Israel, no ha sido tan contundente como han podido ser otros dirigentes de la derecha europea. Ha tenido un discurso distinto. Bien, Lucía, no es lo mismo. En el Partido Popular en este momento hay dirigentes que serpentean ante ese imaginario que alguien les ha instalado de que estar contra la masacre es estar a favor de Pedro Sánchez, y hay quienes están absolutamente espantados con el discurso que está representando su propio partido, y ninguno, siendo un partido de varonías que tú conoces mejor que cualquiera de los que estamos en esta mesa, ha sido capaz de imponer su parecer en ninguna de los órganos internos de dirección, donde supongo yo que habrá deliberaciones y se intercambiarán posiciones estratégicas de unos territorios y otros. Todos hemos hecho la lectura. No sé si hay mucho debate ahora en los partidos políticos españoles. Bueno, en general. No lo sé. Digo, no es el PP el único, me parece, pero es verdad que el PP tiene esa déficit sin duda. Bien, seguramente no habrá deliberación en ningún partido. No, vale. Ni pequeños ni grandes, ¿eh? Bueno, pero por lo menos de uno a uno hablan con el presidente. Pero esto normalmente ocurre en los partidos donde
el caso del Partido Socialista. El Partido Socialista ha perdido todo el poder territorial. No tiene varones, prácticamente varones. Gobiernan 3 comunidades autónomas. Por lo tanto, es más fácil que el secretario general imponga sus posiciones ante un partido que no tiene peso institucional en los diferentes territorios. Sin embargo, en el Partido Popular es al revés. Lo que está en juego en este momento, además de un proyecto político que está por descubrir a Alberto Núñez Feijóo, son los territorios que gobierna. Por lo tanto, deberían de ser los varones los más interesados en fijar una posición que no les aleje de esa centralidad, por ejemplo, la que representó Juanma Moreno y que le llevó a ganar las elecciones por mayoría absoluta. Estamos hablando de un asunto que no hace falta telefonearse ni ponerse de acuerdo en nada. ¿Está pasando esto o no está pasando? Hay que denunciarlo, hay que intentar acabar con ello. Y en eso hay que establecer una posición, y yo creo que la disputa va más allá del lenguaje, porque en todos los resúmenes que habéis hecho ahora de declaraciones del propio Feijóo y faltan de algunos líderes relevantes del Partido Popular, o lo que escuchamos a Miguel Tellado ayer a primera hora en esta casa, en la hora de la 1, indica que hay un problema de concepto también, porque es que parece que ha caído un meteorito en Gaza y están sufriendo civiles injustamente. No, es que de una vez se asume o no que está siendo lo que ha descrito el general, lo que describe el informe de la ONU y lo que vemos todos los días. Es un exterminio, una operación de exterminio de un pueblo. Están en eso y son tantos los datos, las imágenes, las pruebas, los informes, etcétera, que, hombre, a mí me parece relevante que estén todavía en esa ambigüedad, en esa confusión. Y luego es que hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso este fin de semana decir, primero, que el día de la vuelta Madrid era Sarajevo. Es decir, es que es un insulto a la inteligencia, a mi juicio, ¿no? Y segundo, que estaba habiendo en la vuelta una persecución de los judíos. Oiga, es o no entender nada de lo que es una protesta cívica contra la participación de un equipo y en un contexto en el que es relevante que vaya habiendo acciones civiles, diplomáticas, económicas, políticas, para frenar esta barbaridad que están ejecutando en Gaza.